muchos niños. Gracias a Dios por la vida de los niños. Esa es la generación que viene, si no ha venido antes el Señor por nosotros, hermanos. Hay que instruirlos en la palabra del Señor. Van a ser ustedes discípulos de esos niños, ¿sí? Cuando ustedes sean discípulos, espero que sean, van a enseñarles a esos niños la palabra. Y así se ha hecho de generación en generación la enseñanza del Señor, porque así lo dejó establecido. Hermanos, quiero empezar diciéndoles algo que no sé si ustedes vieron en el WhatsApp que tenemos como congregantes de Pacto de Gracia. Mandé una foto de este periódico. ¿Sí lo vieron? Bueno, aquellos que no lo hayan visto, les voy a comentar brevemente esto, que la verdad, hermanos, y no porque, como decía mi esposo, no es que yo sea un santo, decía, ¿no? No soy San Jorge, decía mi esposo, no, yo tampoco soy Santa Virginia, no. No, pero ¿saben? Me partió el corazón ver esta noticia. Dice, rompen hasta el cochinito por Bad Bunny. No sé si así pues se pronuncia. Es el conejo malo, Bad Bunny. Dice que rompieron el cochinito. Una fila de jóvenes, ¿sí? Dice para ver al reggaetonero Bad Bunny este 3 de diciembre. O sea que ya compraron sus boletos porque el 3 de diciembre va a estar en Monterrey, Nuevo León. Y luego dice que una jovencita dice que rompió su cochinito de yeso y hasta llevaba todos los pedazos ahí. Y dice, estoy muy emocionada. 17 horas, hermanos, dice, sacrifican algunos jóvenes sus ahorros para asistir al concierto del reggaetonero y hacen filas hasta de 17 horas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estaban jóvenes ahí, hermanos, y con el frío, formados 17 horas para conseguir boletos. Y luego dice que se mencionó que no hubo una cantidad estimada de boletos para Saltillo, pues están ligados a la plataforma nacional que arrojaba más de 300,000 personas en lista de espera. 300,000 personas en lista de espera. Y la muchachita que entrevistaron dice que iba a comprar 6 boletos, pero nada más alcanzó a asegurar 2. Dice que alcanzó uno de 1,800 y otro de 4,200, porque ya nada más quedaban, dice, de 9,000 pesos. Y están ahí los jóvenes formados. Aquí está el periódico, si después alguien lo quiere ver, ahí está. Pero es una tristeza, hermanos, que de veras dije, Señor, ¿y tu iglesia? ¿Qué hacemos nosotros? Hermanos, no es reproche mío, créanmelo. Es que la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como otros tienen por costumbre, y más cuando vemos que el día se está acercando. Y yo lo que puedo ver, hermanos, es que hay mucha tibieza y hay mucha frialdad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Eso es lo que yo veo. No sé ustedes qué vean, qué sientan. Pero es importante, hermanos, que nos analicemos a nosotros mismos. Es importante ver qué está pasando fuera de la iglesia de Cristo con los jóvenes. Formados ahí 17 horas para conseguir boletos para ir a ver a esa persona del reggaetón, cosas que ustedes más saben, o sea, no estamos cegados, sabemos lo que está pasando en el mundo. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, los niños, si no se educan, si no les enseñamos la palabra, van para allá, hermanos. Entonces, es algo, hermanos, que nosotros como padres, como tíos, como abuelos, ¿sí? Tenemos que enseñar a nuestros jóvenes la palabra de Dios y a los niños. Pero ¿cómo se las vamos a enseñar si nosotros no la hacemos? ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué manera? Entonces,
Esta enseñanza, les decía yo al principio, me la dio el Señor. Yo sé que me la dio el Señor para hablarles. Y alguien decía, ¿no? Hay sacos para todas las medidas. Pero aquí solamente hay para 3. O sea, no se vayan sin su saco, por favor. Son los visitantes, los creyentes y los discípulos. Son 3 tipos de personas que hay en la iglesia. Y los vamos a ver. Así que la palabra de hoy, hermanos, nos va a desafiar. Y yo quisiera que, así como le dijo Samuel, ¿verdad? Al Señor cuando oyó la voz del Señor que le llamaba el Señor, ¿qué le dijo Samuel? ¿Verdad? Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Verdad que sí? Entonces, quisiera que así, hermanos, ustedes dijeran, háblanos, Señor, háblame, porque es personal, ¿sí? Es personal, no es por grupo, no es por iglesia, no es por familia, es personal. Háblame, Señor, porque tu siervo, tu sierva, escucha. Amén. Y vamos a ver primeramente lo que son los simpatizantes o los visitantes, ¿verdad? Que son los que llegan de vez en cuando a la congregación. De vez en cuando llegan. Y ese tipo de personas, hermanos, son como los cometas. Sí conocen los cometas, se han escuchado, ¿verdad? ¿Qué son los cometas que van? ¿Verdad? Cada quien sabe cuántos años pasa el cometa y ¿sí? Así a veces, no a veces, sino así son. Algunos que son visitantes solamente. Y qué bueno, ¿no? Que sean visitantes. Pero el problema, hermanos, es que esos visitantes a veces visitan una congregación y al rato visitan otra congregación y al rato se van a otra congregación y así andan visitando. Como dicen ahí, ¿no? Las visitas de las 7 iglesias, ¿no? Decían. Entonces, así andan. ¿Y qué pasa con esas personas que escuchan muchas cosas? Y el problema es que la mayoría, ¿verdad? Ustedes lo saben, se dan cuenta, hermanos. La mayoría de las congregaciones, no siendo que todas, porque hay iglesias que dan la palabra como debe de ser, pero hay otras, hermanos, que solamente te dan un versículo y de ahí te hacen una historia o te dicen puras promesas sin que tengas una responsabilidad, ¿sí? Y en algunas de las promesas, vamos a ver nada más una que les dan más o menos. Es un ejemplo, ¿verdad? Ahí en Mateo, vamos a ver, ahí en Mateo hablan de las promesas, pero nunca los llevan a una responsabilidad, a una consagración, nada. Solamente van y se gozan como hace tiempo decía un hermano que conocimos, nada más fui un ratito ahí, dice, donde danzaban mucho, dice, nada más salí de Soriana, dice, y con mis bolsitas, oí que estaba la música ahí, dice, entré ahí con mis bolsitas, ni solté mis bolsitas, además me eché una buena danzadita y ya me fui a mi casa. ¿Sí? Y así, hermanos, muchos les gusta alabar a Dios y es hermoso alabarle, a cantar. ¿A quién no le gusta? A mí me encanta cantarle al Señor. Qué bueno que se lo hago yo solita y el Señor me escucha y me aguanta mi voz. Pero sabe que se lo canto de mi corazón. Es hermoso, hermanos. Cantarle al Señor es precioso. Pero, ¿qué tanto de verdad le decimos en los cantos? Vamos a ver eso más adelante. Pero ahorita quiero que vean Mateo 7, del 21 al 23. Y dice, no, primero, vamos a ver Mateo 7, del 7 al 8. Del 7 al 7 al 8. Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Entonces, ¿qué dicen? Tú pídele a Dios, que Él te va a dar. Él tiene la obligación de darte, porque Él dice que pidas y te va a dar, ¿sí? Que tú eres un triunfador, que tú eres alguien muy poderoso, que tú tienes todo para ganar y todo lo que tú pidas. Si quieres una casa, pídesela al Señor. De un carro, ¿de qué color quieres el carro? A ver, dile al Señor, yo quiero un carro, no sé, ¿cuáles están de moda ahorita? ¿Cómo se llaman esos? Tesla, ¿sí? Color azul, ¿no? O el color que te guste.
Y así, hermanos, los llevan a las puras promesas y que Dios te va a dar porque tú eres un campeón, tú eres un ganador y todo. Y ahí está la gente pues contenta. ¿A quién no le gusta escuchar eso? A todos nos gusta. Ay, no, que tú eres un campeón, tú no eres una campeona, tú todo lo puedes, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo está contigo. Sí, amén, gloria a Dios. Sí, pero nunca les dicen, por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 7 donde estamos, pero en los versículos 21 y 23, eso no se los dicen. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso no se los dice, ¿verdad? Eso no. ¿Por qué? Porque las cosas del Señor, las cosas de Cristo son puras cosas buenas, puras bendiciones y ya está la gente creyendo, ¿verdad? Creyendo lo que les están diciendo. Y se llaman cristianos, pero no hay ningún fruto en esas personas. ¿Por qué? Porque si tú plantas una plantita en un lugar, y aquí está Linda que es bióloga, si tú plantas una plantita y la dejas ahí un tiempecito y luego la quitas y la plantas en otro lugar y luego la arrancas y luego la plantas, ¿tú crees que va a dar raíz? ¿Tú crees que va a dar algún fruto? No va a dar nada, se va a secar. Y eso pasa, hermanos, cuando andamos así, de un lado para otro buscando sin encontrar. Y alguien decía, a lo mejor estás buscando la iglesia perfecta, pero cuando llegamos la echamos a perder nosotros, porque nosotros somos los imperfectos, todos tenemos esa naturaleza caída. La iglesia perfecta no, nunca la vas a encontrar, ¿sí? Entonces, por eso es una parte de aquellos hermanos que andan de iglesia en iglesia y de repente se aparecen y después dejan un mes, 2 meses, 3 meses sin aparecerse. Se hizo una membresía con todos los nombres de aquellos que estaban después de que partió el pastor, pertenecían, sentían parte de esa congregación. Se hizo la membresía, la mayoría, gracias a Dios, llenaron esa membresía y son a los que se toman en cuenta para la congregación, ¿sí? O sea, si usted hizo su membresía, la llenó y todo, usted, ahí están los lugares, ¿sí? Ahí están, cada uno se le puso un lugar, una silla para que usted viniera y la ocupara, ¿sí? Entonces, espero en Dios. Me da mucho gusto ahora ver más personas que en otros domingos. Gracias a Dios. Y ahora, bueno, esos son los visitantes, ¿verdad? O los simpatizantes del Evangelio. Vamos a ver ahora quiénes son los creyentes. Los creyentes, hermanos, son personas que creen en Jesucristo como su Salvador personal y asisten regularmente a las congregaciones, ¿sí? Pero no hay un interés realmente de conocer más del Señor. Ahorita cantábamos, ¿verdad? Que queremos conocer más de Él. Y que se haga una realidad, hermanos, lo que le cantamos al Señor, ¿sí? Porque a veces no hay ese interés en nosotros. No sé si estoy equivocada. Les digo yo, esta palabra me la dio el Señor y tome cada quien su porción, ¿sí? Si usted tiene interés en buscar al Señor, qué bueno, hermano, eso es importante. Yo estoy refiriéndome a aquellos que vienen a la congregación, solamente traen su Biblia los domingos y llegan a sus casas y las abandonan ahí y hasta que no vuelven a venir a la congregación la vuelven a agarrar, ¿sí? Hay personas que no les interesa escudriñar la palabra, que no les gusta leer, ¿sí? Hay personas que se saben, los creyentes se saben algunos versículos de la Biblia. Se saben de memoria algunos versículos, pero no profundizan, hermanos. No está ese anhelo en sus corazones de conocer más y más de Cristo, ¿sí? ¿Y qué pasa con esas palabras que
con esas personas, que no están bien profundizadas en la palabra, que no tienen ese compromiso de estudiar, de escudriñar la palabra. ¿Qué pasa con ellas? Son creyentes, creen en el Señor Jesucristo, saben que Él es su Salvador, ¿sí? Pero como están por encima, por decirlo así, de la palabra de Dios, que no haya esa profundidad, ¿sabe qué pasa con esas personas? Que si Dios los sacó del alcoholismo, por ejemplo, son fáciles presas de volver a caer en lo mismo. Si a ti el Señor te sacó de la drogadicción y estás en la palabra superficialmente, solo como creyente, ¿qué pasa? Vas a volver a caer. Y muchos caen. Pero si es cristiano, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque no están bien cimentados en la palabra del Señor, hermanos. Por eso hay tropiezos y por eso caen. Y vuelven a caer, y Dios los perdona, y se arrepienten y vuelven, pero vuelven a caer. Ese es el problema, esa es la situación que pasa con ese tipo de personas, ¿sí? Entonces, la única manera, hermanos, de totalmente ser libres de todas esas ataduras que hemos traído, ¿verdad? De cuando no conocíamos al Señor. Todas esas ataduras se rompen. El Señor las quita totalmente, ¿sí? Y aquí vamos a ver de qué manera el Señor lo hace. Los quiero invitar a Juan 8, por favor. Él es el único que lo puede hacer, pero hay que conocer al Señor, ¿no? Como ahorita oraba Dani. Tenemos que conocerlo, clamar a Él, pedirle su ayuda. Hermanos, el Señor lo hace, pero ¿qué quiere? Un corazón abierto, un corazón dispuesto, un corazón que esté rendido a Él, esforzado, valiente. Juan 8, vamos a leer del 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, fíjense en esta palabra, eran judíos que habían creído en Él. Eran creyentes. Y les dijo el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ya son creyentes. Es el primer paso para ser discípulos. Ya creíste en el Señor Jesucristo, ¿sí? Ya creíste que Él te perdonó tus pecados. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ser discípulo, no quedarte como creyente. Porque aquí el Señor lo está diciendo, si vosotros permaneciereis, ¿sí? Ahí está, hermanos. Si vosotros permanecer, ¿qué quiere decir permanecer? ¿Sí? Quiere decir que son personas constantes, firmes, que escudriñan la palabra todos los días, profundizan en la palabra, ¿sí? Y obedecen, anhelan más y más conocer a su Creador. Los invito a que vayan, no pierdan ahí porque vamos a regresar a los otros versículos. Pero vamos a la epístola segunda de Juan, por favor. Segunda de Juan, el versículo 9. Amén, ¿ya lo tienen, hermanos? Segunda de Juan, versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. El que persevera, dice, fíjense bien lo que dice, el que persevera en la doctrina, no es que un día leas la Biblia, no es que un día tengas ganas de congregarte, no, tienes que perseverar en lo que Dios manda en su palabra, hermanos. No es que yo te quiera tener aquí, no es que yo te ordene que leas la palabra, no, es lo que dice Dios, hermanos, ¿sí? Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ese sí tiene al Padre, el que persevera. Y luego también, vamos allá a Hebreos, por favor. Hebreos 3:14. Que no seamos como nubes fluctuantes, hermanos, sin agua, de un lado para otro, arrastrados por el viento. Dice Hebreos 3, versículo 14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, dice,
con tal que retengamos. Ahí está, permanecer, retener, firme hasta el fin nuestra confianza del principio, ¿sí? Porque somos hechos participantes de Cristo. El Señor Jesucristo vive en nosotros, vive en nuestra vida. Somos participantes de su naturaleza divina, hermanos. Pero dice, con tal que retengamos firme hasta el fin. No un rato, no un tiempo, no un mes, no un año, sino hasta el fin, ¿sí? Nuestra confianza desde el principio. Lo que el Señor hizo en tu vida, lo tengas bien presente, lo que el Señor te hizo. Vamos a regresar otra vez, por favor, a donde estábamos. Juan 8. Y vamos a ver el versículo 32, que nos dice, entonces ahí está el Señor hablando a los judíos, ¿verdad? Dice, entonces los judíos le dijeron, dice, ahora conocemos que tienes demonio. Fíjense nada más. No. ¿Dónde estoy? Perdón. Sí, perdón. Aquí estamos después del 31, ¿no? Donde dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en sí, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser discípulos? Permanecer en la palabra de Dios, permanecer. Y luego el 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? La palabra nos trae libertad, hermanos, nos hace libres de todas las ataduras, de todos los vicios, de todos los pecados que nos atosigan, nos persiguen, nos quieren esclavizar, ¿sí? De eso el Señor nos hace libres, nos hizo libres del pecado cuando Él vino a nuestra vida. Pero estamos viviendo una naturaleza caída, todos tenemos problemas, hermanos, todos, ¿sí? Seas creyente, seas discípulo, todos tenemos problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en la palabra, creer lo que el Señor nos está diciendo, que Él nos liberta. ¿Cómo nos va a libertar? Permaneciendo en su palabra, buscando al Señor. Esa es la manera en que el Señor nos liberta, ¿sí? Nos quita el temor de lo que dirá la gente, ¿sí? Porque a veces teníamos o tenemos, ¿verdad? Temor. Ay, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Mi esposo. Si le digo que soy cristiana, me va a decir de cosas, me va a insultar, a lo mejor hasta me va a golpear, ¿sí? Porque hay maridos así, ¿no? Que no dejan a las esposas congregarse. O los padres. Como venía aquí un muchachito, me acuerdo, un jovencito a pedir ayuda con mi esposo porque tenía tendencia, era homosexual. Pero él no lo quería, decía que él quería ayuda. Y aquí mi esposo ahí estuvo varias veces ministrando a ese joven, ministrándolo. Y de repente dejó de venir el joven y le habló mi esposo por teléfono, ¿qué pasa? Te estoy esperando, ¿cómo estás? No, pastor, dice, que pues ya le dije a mi mamá, dice, le dije y me dijo que estaba bien, que prefería ella que yo fuera homosexual a que me hiciera yo cristiano. Sí, hermanos, es verdad. Mi esposo ahí lo ministraba ese joven. Todos, hermanos, tenemos cosas en nuestra vida, pero tenemos que permanecer en la palabra de Dios para que esos vicios, esas ataduras, esas cadenas que traemos realmente sean rotas de nuestra vida. No hay otra manera, hermanos, de dejar de pecar. Ahora, no quiere decir que como discípulo no caiga, ¿sabe? Todos en un momento llegamos y caemos, pero es muy diferente, hermano, estar cayendo, ¿sí? Y pidiendo perdón y otra vez, y ya lo hice y ya perdóname. Es muy diferente, hermanos, ¿sí? Entonces no te sientas mal si en un momento dado, pues, dijiste una mentira o se te salió una mala palabra en un momento de coraje, de ira, ¿sí? Que todo eso ya no tiene que estar realmente en nuestra vida, pero no estamos exentos, ¿sí? No estamos exentos. Pero ya no somos lo que éramos, ya no nos enojamos con esa prontitud como lo hacíamos antes, ¿no? Ya no mentimos con esa facilidad que antes lo hacíamos, ya no. Entonces,
hermanos, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que nada más a través de Él, a través de su palabra, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Conocer a Cristo, conocer la verdad de su palabra. Dice el Señor, ¿verdad? Que Él es la palabra, Él es el verbo, ¿sí? Él es la palabra. Y Él es el que nos hace libres cuando estamos buscando de su palabra. Es el alimento espiritual. Si no nos alimentamos, hermanos, estamos débiles y caemos. Y luego dice aquí en el 33, dice, le respondieron, linaje de Abraham somos. Dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Le están diciendo los judíos al Señor. Dice, ¿cómo dices tú seréis libres? ¿Sí? Ellos se sentían que eran libres, ¿no? Y muchas veces queremos, no, así yo soy libre. Yo no soy esclavo de nada, de nadie. No, ¿verdad? Estos judíos estaban diciendo, se sentían que eran libres. Pero ¿qué les dijo el Señor? Les dice el Señor, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si nosotros hacemos pecado, hermanos, somos esclavos del pecado. Somos esclavos del pecado. Nos guste o no nos guste, somos esclavos. No hemos sido libertados. Si tú sigues cayendo en pecado, si tu vida sigue siendo así, de pecar y enojarte y aventar cosas y gritar y maldiciones y tienes tus ratos de paz, pero sigues diciendo cosas, ¿sí? ¿Qué eres? Un esclavo del pecado, ¿sí? Eso es lo que somos, esclavos del pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Está diciendo el Señor, cuando un esclavo estaba en la casa de su amo, el amo en cualquier momento le podía decir, ¿sabes qué? Ya no te necesito, vete. Y lo echaba afuera. Un esclavo. Él podía hacer con el esclavo lo que él quisiera, lo podía retener o lo podía echar fuera. Pero ¿qué dice? Dice, y el hijo sí queda para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿somos esclavos o somos libres? Dice el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, es Cristo, hermanos, el que nos liberta. Es la palabra de Dios el que nos trae la liberación de todo aquello que nos tiene atados. No hay otra manera. Quieres ser libre, ya no quieres vivir como has vivido con todas tus cosas que has hecho y has ofendido a Dios y has ofendido a tu prójimo. Estás cansado, te avergüenzas, quieres salir de ahí. Cristo nos hace libres. Necesito conocer a Cristo. Necesitamos realmente conocer a Cristo, hermanos. ¿Sí? Dice, vamos aquí aquí, hermanos, les iba yo a comentar, quisiera que lo leí. Bueno, vamos a Gálatas 5, porque ahí vienen todas las cosas de la carne, ¿sí? Pero ya la saben, pero no está de más que la leamos. Gálatas 5. Que las recordemos y a lo mejor estamos todavía y nos podemos observar. Gálatas 5, del 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Tienes enemistades? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿No tienes eso? ¿No tienes nada de eso? Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Entonces, a lo mejor ya no las practicas, hermano, pero como te decía, no tienes la fuerza muchas veces de dejar de hacer esas maldades, esos pecados. Pero cuando le pedimos al Señor que nos ayude y nos metemos a su palabra, a estudiarla, no solamente a leerla, sino a escudriñarla,
¿verdad? El Señor nos va alimentando nuestro espíritu y nos va haciendo fuertes en Él. Y ya no caemos tan fácilmente, ¿sí? Ya no, hermanos. Entonces, una de las cosas, ¿verdad? Que más, en el pecado que más caemos, y no me van a dejar mentir, es en la mentira, ¿verdad? En la mentira. Ese es un pecado como que lo tenemos, y les voy a decir por qué. Digo, a mí me pasan, a lo mejor es para mí nada más la predicación, pero a veces le cantamos a Dios cosas que no hacemos o que son mentiras en nuestra vida. Como cantamos, ¿verdad? Ese canto, por ejemplo, que dice, como dice, todo lo que tengo es tuyo, ¿no? Todo lo que soy te doy, Señor, y todo lo que tengo es tuyo, ¿sí? Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y sí, hermanos, es cierto, en sus vidas, a ver, piénsenlo bien tantito, ¿sí? Todo lo que tienes es del Señor. ¿Seguros? A ver, ¿cuántos están seguros de que todo lo que tienen es del Señor? ¿No? Nadie está segura. Leía yo lo de ese periódico, lo que sacó. Y la jovencita que rompió su cochinito, ¿sabes cuánto? El ahorro de 2 años. Tenía 20,000 pesos guardados del ahorro de 2 años. El periódico aquí lo dice. Y fue a comprar boletos para ir a ese evento. Y nosotros, hermanos, no me quiero desviar mucho, pero sí los quiero confrontar con esto porque es importante y quizás más adelante haya una enseñanza acerca de todo lo que significa el dinero en el cristiano, con el cristiano. Pero quiero llevarlos un momentito allá a Malaquías, por favor. Malaquías es el último libro de la Biblia, el capítulo 3. Y del 6 al 12 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y les dice el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, dice, me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y dice aquí el 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Muchos hermanos comentan, no, es que los diezmos son del Antiguo Testamento, es que ya no. Hermanos, el diezmo que pedía el Señor, si se acuerdan que era para los levitas, que eran 12 tribus, y de las 12 tribus, una tribu estaba dedicada al Señor. Las 11 tribus tenían todo lo que tenían de los diezmos, se los entregaban a los levitas que estaban consagrados al servicio de Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Y les voy a dejar de tarea, porque van a decir, no, pues en el Antiguo Testamento. Les voy a dejar de tarea, anótenlo. Lean 1 de Corintios capítulo 9 y 2 de Corintios capítulo 9. ¿Sí? Léanlo en su casa y permitan que el Señor ministre sus corazones. Les digo, hermanos, porque es un tema muy, muy difícil de tratar, ¿sí? Pero le decimos al Señor, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Y no queremos luego ni dar una ofrenda. El diezmo es lo mínimo, lo mínimo.
una base, por decirlo, lo mínimo que tienes que dar. ¿Sí? Es lo mínimo. Y a veces ni así, ni lo mínimo. Y le cantamos. ¿Y qué dice el Señor? Somos mentirosos. Somos mentirosos. Nos pasa como al muchacho ese enamorado, lo han comentado aquí, no sé si ustedes se acuerdan, del muchacho enamorado que le escribió una carta a su novia, ¿no? Mi amor, eres tan hermosa, tan bonita, tan preciosa. Te amo tanto, amor. Ya quiero estar contigo. Y bueno, tus ojos, preciosos ojos que tienes, como decía mi esposo, tienes un ojo de cada lado, me gustan mucho. Me gustas mucho, amor, y una carta ahí, pero ay, bien apasionada. Y luego abajo le pone postdata. Discúlpame que no voy a poderte ir a ver hoy porque el tiempo, el clima, están diciendo que va a nevar, que va a caer lluvia. Así que no voy a poder verte. Bye. ¿Sí? Así lo hacemos. Decimos al Señor, te amo. ¿Sí? Pero a la hora de la hora, discúlpame, Señor, pero con esto sí no te metas, porque esto es mío. ¿Verdad? Bueno, volvamos ahí donde estábamos, por favor. ¿Dónde estábamos? En Juan, ¿verdad? Sí estamos en Juan, ¿verdad? Ay, Dios mío, no. Me quiero ir más rapidito. Juan, ¿qué dijimos? 8, ¿verdad? Juan 8. Y entonces ahí estamos viendo, ¿verdad? Que le dijo el Señor, que dice, así que si, el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque en mi palabra no haya cabida. Y eran creyentes y no les gustó lo que les decía el Señor. No les gustó. Y muchas veces nos pasa igual, hermanos. Estamos, sí, Cristo, sí, te creo, y todo, pero hay cosas que no nos gustan y ya queremos cerrar mejor la Biblia y olvidarnos, ¿no?, de lo que dice el Señor. Pero, hermanos, ser discípulo tiene un precio. Vamos a Lucas, por favor. A Lucas 14, 25. Hay un precio que pagar. No es dinero, no te preocupes. Pero es peor, es más que dinero. Lucas 14. Lucas 14, del 25 al 33, vamos a leer. Dice el 25, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice el 25, grandes multitudes, fíjense bien, grandes multitudes. ¿Cuánta gente, hermanos, hay ahorita en esos lugares, en esas iglesias? Y no es envidia, Dios nos libre, pero tantísima gente que va a esos lugares, multitudes. Pero escuchar ¿qué? Música o una palabra leudada, y ahí están las multitudes. Y aquí vemos grandes multitudes, dice, iban con él, ¿sí? Lo seguían en las grandes multitudes al Señor Jesucristo, pero el corazón de Jesús no era atraer a las personas hacia Él, ¿sí? Lo que el Señor quería era que conocieran la palabra de Dios, que fueran sus discípulos. Era el corazón de Dios, ¿sí? No quería aplausos el Señor, no quería que le dijeran, mira, qué popular, ¿verdad? Ese es el Señor. No. El Señor tenía en su corazón hacer discípulos. Y aquí dice, y volviéndose les dijo, ¿sí? Si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor no se andaba por las ramas, como dicen por ahí, ¿sí? El Señor iba directo y les decía las cosas como eran. Él hablaba sin rodeos, que tenían que pagar. Si querían ser discípulos, tenían que pagar ese precio. ¿Sí? Y no es que aborrezcas, ya lo hemos visto aquí muchas veces, no es que aborrezcas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. No es eso de aborrecerlos, te odio. No. Es que cuando amamos más al Señor, podemos amar al esposo, a la esposa, a los hijos. Hay ese amor en nosotros. ¿Por qué? Porque amamos a Cristo sobre todas las cosas. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, hermanos, vamos a poder amar a nuestro prójimo. Pues si tú amas a tu prójimo, no amas a Cristo, al rato ya te cayó mal el prójimo y te hizo cualquier cosa y ya ni lo perdonas, lo odias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está Cristo en primer lugar en tu vida. Y a veces nos pasa eso.
Pero el primer mandamiento, ¿cuál fue el que dejó el Señor establecido? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Él tiene la preeminencia. Él es primero, antes que el esposo, la esposa, el trabajo, los hijos. Él es primero. Él tiene el primer lugar. Él debe tener siempre el primer lugar en nuestra vida, para que así también podamos amar a los demás. Esos son los 2 mandamientos, ¿verdad?, que dejó establecidos el Señor. De los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, formó 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a seguir. Y luego dice, el 27, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Aquí estamos viendo que hay un precio que pagar. ¿Quieres ser discípulo? Pues entonces tienes que hacer esto. Llevar tu cruz. Y tu cruz, hermano o hermana, no es tu suegra, no es tu vecino, no es tu trabajo, no es tu jefe en el trabajo. Ellos no son tu cruz, porque muchos dicen, ay, mi cruz, no aguanto ya a mi esposo, es mi cruz que tengo que... No, esa no es tu cruz, hermano. Esa no es tu cruz. ¿Sabes cuál es tu cruz? Que mucha gente te va a aborrecer. Mucha gente te va a despreciar, se va a burlar de ti por ser cristiano, por ser cristiana, por predicar la palabra. Muchos te van a señalar, muchos se van a reír de ti, ¿sí? Te van a decir, salta para atrás, o aleluya, o jajaja. Mira la santita, mira al santito, y jajaja. Lo vas a aguantar, lo tienes que soportar. ¿Qué hicieron con nuestro Señor Jesucristo cuando llevaba la cruz? ¿Cuántas cosas no le dijeron? Lo insultaban, hermanos. Lo insultaban, lo golpeaban. Y es algo que un discípulo tiene que soportar. ¿Estás dispuesto? Hay un precio que pagar. ¿Sí? ¿Estás dispuesto a pagarlo? A pagarlo. Fíjate que dice Juan 15, por favor, no pierdas ahí. Juan 15, por favor, 18 al 21. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido también, antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Sí? Por eso el mundo nos aborrece. Y dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Sí? Si es que hay gente que se burla, ¿no? Porque este es como decir, si hay gente que se ha burlado de mí, pues también se van a burlar de ustedes. ¿Sí? Dice, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa, dice, porque es excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, dice, también aborrece a mi Padre. ¿Sí? Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo que a Jesús lo aborrecieron y nosotros no vamos a ser mayor que el Maestro, mayor que nuestro Dios. Si a Él lo aborrecieron, a nosotros, hermanos, nos van a aborrecer. Vayan a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? 2 de Timoteo, por favor. Del 3, capítulo 3, versículo 12. Dice, y también todos, dice, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. No nos espantemos, hermanos, cuando tú decidas realmente ser un discípulo de Cristo, te van a aborrecer, te van a perseguir. ¿Sí? El Señor no te está escondiendo nada, ni te está diciendo cuando tú seas cristiano, cuando tú me busques, cuando tú ores, cuál es la Biblia, nada te va a pasar. No.
Y nos pasan las cosas como a los del mundo. También sufrimos enfermedades, también tenemos dolores, también se nos va un ser amado. O sea, pero tenemos a Cristo en nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Y eso nos da la fuerza. Si no tienes la fuerza, no soportas. No soportas. Por eso es tan importante, hermanos. El Señor nos dice, van a venir cosas, pero no estás solo, no estás sola. Ahí viene la promesa. Cuando hacemos lo que Dios nos dice, cumplimos lo que Dios nos está diciendo, las promesas se cumplen. Pero el Señor va a darte puras promesas y tú sin ningún compromiso para con Él, sin ninguna responsabilidad. No, hermanos, si no vienen las promesas, ¿sí? Vamos otra vez, por favor, a Lucas 14. Y aquí donde nos quedamos, dice, el 27 dice, y el que no lleva su cruz, lo vimos, ¿verdad? Y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. El 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? El Señor te está diciendo, fíjate bien, piénsalo bien. No te vaya a pasar como aquel que quiere levantar una torre y nada más tiene para los cimientos y levanta algunas cosas ahí para tratar de levantar la torre, los cimientos y todo. Calcula bien lo que tienes. ¿Tienes suficiente para levantar esa torre? Y así te dice y así me dice. Piénsalo bien. No por la emoción digas que quieres ser mi discípulo. Piénsalo bien. Hay un precio, hay un costo, ¿sí? Y dice otro ejemplo. Dice, no sea, dice, que después que haya puesto el cimiento, dice, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Perdón, eso fue porque hay otro, aquí en el 39, dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, y luego el 31 es otro ejemplo, dice, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. ¿Sí? O sea, son ejemplos que está poniendo el Señor para que te des cuenta hasta dónde puedes seguir con Cristo. ¿Sí? ¿Qué tan dispuesto estás a buscar del Señor? ¿Qué tan dispuesto estás a obedecerlo? Porque le podrás decir, sí, Señor, y al rato te olvidó. Y pues no, eso no está bien, no está correcto. Entonces, los discípulos, hermanos, anhelan la leche espiritual. No lo busquen por falta de tiempo. Pero ya saben lo que dice ahí, que tenemos que anhelar como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Entonces, si has saboreado esa benignidad del Señor, tienes ese deseo de amarlo, tienes ese deseo de buscarlo, ¿sí? Así como esos niños que nacen y lloran porque quieren esa leche. Así quiere el Señor que siempre estemos alimentándonos, y no solamente de la lechita espiritual, sino hay veces que tenemos ya que empezar a comer algo más maduro, más masticable, ¿sí? A veces nos quedamos como niños nada más con la mamila y la leche espiritual. Los discípulos, hermanos, no se conformaban solo por escuchar a su maestro. ¿Saben lo que hacían los discípulos? Ellos no se conformaban. Ustedes, a lo mejor tú vienes, te conformas, ya escuché la palabra, voy a Dios, va, y ya te olvidaste. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor Jesucristo le hablaba a las multitudes, les daba el mensaje y todo, se iban las multitudes. Vamos a ver ahí, por favor, Mateo 13. Se iban las multitudes, pero fíjese qué pasaba con los discípulos. Mateo 13:36. Nada más ese versículo vamos a leer.
Mateo 13. Mateo 13, que les dije 36. Dice entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos se acercaron. ¿Se fijan? Los discípulos se acercaron a él y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Explícanos. La gente se fue, ya escuchó lo que les dijo Jesús, adiós, bye. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Se acercaron a él. Eso es lo que hace un discípulo. Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero saber más de ti. Ayúdame, Señor. Padre, leo esto y no lo entiendo. Ayúdame. Abre mi entendimiento, Señor. Hazme entender, hazme comprender. ¿Sí? Revélame tu palabra. Y ahí estás. Porque leer cualquiera puede leer. Una de las cosas más importantes que distingue a un verdadero discípulo también, ¿saben qué es? La oración. Un verdadero discípulo ora, es un hombre, una mujer de oración. Se levanta temprano a buscar a su Señor. Y no solamente en la intimidad. Es un hombre y una mujer cuando sabe que hay en la congregación llamado para orar, ahí están. ¿Ejemplos? Vamos a verlos. Vamos ahí a Hechos 2, 41 y 42. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Oramos en nuestra casa. Venimos a la oración. ¿Saben qué? Los viernes a las 7, por cierto, les recuerdo, a las 7 estamos orando. De 7 a 7:30. Y luego empieza la enseñanza. Y aquí el Señor en Hechos 2, 1 y 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, dice, no habla aquí de la oración exactamente, pero se entiende, ¿no? Que estaban orando porque dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, o sea, en una alma, en un solo espíritu. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban sentados, pero estaban orando. Es lógico, ¿verdad? Que, aunque no está la palabra ahí, no estaban sentados platicando o diciendo chistes. Y luego también ahí en Hechos 2, del 41 al 42, Hechos 2, del 41 al 42, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Aquí cuando Pedro da la predicación. Dice, así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso hacen los discípulos, ¿sí? Es un ejemplo que Dios nos deja que tenemos que continuar. No te separéis, enseguida está el 3, capítulo 3, versículo 1, y ahí vemos a Pedro y Juan que subían juntos, dice, al templo a la hora novena, la de la oración. Ahí iban esos dos discípulos, Pedro y Juan, ¿sí? Pedro y Juan iban al templo. ¿Para qué? Para orar. Y eso es tan importante, hermanos, de un verdadero discípulo. Está listo para la congregación, el tiempo del servicio, está atento cuando hay oración, que va a haber otro evento, él está atento, está pendiente, está listo para servir, está listo para lo que se ofrezca. Son personas diligentes, siervos de Dios, ¿sí? Discípulos, ¿sí? No de los que vienen y se sientan y se acomodan y esperan que les sirvan, no. Estoy por terminar ya, dicen gracias a Dios, ¿verdad? Pero segunda de Pedro, vamos a terminar esa enseñanza. Segunda de Pedro, por favor. Vamos a segunda de Pedro. Hermano, espero que Dios, no me es fácil, ¿saben? No me es fácil enseñar y sé que no es por la misericordia de Dios que estoy aquí, le doy gracias por ello. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1.
Y vamos a leer del versículo 1, dice, Simón Pedro, dice, siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí Pedro está hablando, ¿sí? A todos aquellos hermanos, dice que han recibido, ¿verdad? Esa fe preciosa que él también había recibido, que ellos, los apóstoles, los siervos, los discípulos habían recibido. Esa fe igualmente dice preciosa que la nuestra. Es a esa gente es a la que les está diciendo en el 2, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz. ¿Cómo se son multiplicadas? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres paz? ¿Quieres conocer más de Dios? ¿Sí? Lo tienes, la paz y la gracia la tienes por el conocimiento de Dios, por el conocimiento de la palabra. A veces no tenemos paz porque no tenemos el conocimiento de lo que Dios nos dice acerca de la paz que nos ha dado. No conocemos. Porque hay una palabra donde dice, y me darás paz aún, dice, como dice ese versículo. Perdónenme, ya se me van las cabras, como dicen por ahí. Nadie sabe ese versículo, que nos haga esa paz que nadie entiende, que nadie comprende. Sí, pero hay otra que dice que sobrepasa todo entendimiento, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Y esa paz solamente es cuando conocemos la palabra. Si yo no conozco lo que Dios me está diciendo, no puedo tener la paz. Cualquier situación me inquieta, me desespera, quiero hacer yo las cosas y no estoy pensando o no tengo eso en mi mente, no tengo eso en mi corazón porque no lo estudio, no lo escudriño, no lo sé. Y por eso pasa eso. Por eso aquí dice el Señor, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y luego dice, en el versículo 3, dice, como todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante ¿qué? Mediante el conocimiento. ¿Sí? Eso nos lo ha dado el Señor. A través del conocimiento conocemos lo que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque le conocemos su palabra. Dice, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, dice, llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo voy a tener la naturaleza divina si no estudio la palabra? La naturaleza de Dios la tengo en mi vida, la tengo en mi corazón, la abrazo porque es mía, pero si no conozco la palabra, ¿cómo la voy a abrazar? ¿Cómo la voy a hacer mía? Y hermano y hermana, si tú ya has pedido perdón a Dios por tus pecados, has reconocido que Cristo murió por ti, tienes al Espíritu Santo en ti, tengo al Espíritu, pero ¿qué hacemos, hermanos? Lo tenemos apagado, lo tenemos ahí nada más. No tenemos esas promesas, no las tenemos porque no las creemos, porque no las vemos aquí en la palabra de Dios, ¿sí? Por medio, dice, las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegas a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermano, no tenemos la fuerza nosotros de huir de la corrupción, no la tenemos. ¿Sí? Necesitamos esa fuerza de Dios. La palabra de Dios dice, abunde, ¿sí? En vuestros corazones, abunde en vuestros corazones. Y es a través del conocimiento, hermanos. ¿Qué es conocimiento? Conocer. ¿Se acuerdan cuando José y María, no? Que María no había conocido, dice, no había conocido hombre cuando le dijeron que iba a tener al bebé, a Jesús. Dice, ¿cómo va a ser eso si no he conocido? Es conocer, es una intimidad, un coitus espiritual. Si no tenemos esa intimidad con el Señor, si no le conocemos, hermanos, no tenemos fuerza para huir de la corrupción.
No tenemos fuerza porque somos cristianos y mucha gente dice, mira, y dice que es cristiano. Y ya viste, qué mentiroso es, ¿verdad? Ya dijo una mentira. Y viste, dice que es cristiano y ya está tomando ahí la cerveza. Y viste, dice que es cristiana y anda de chismosa. Y la gente, parece que no, hermanos, pero la gente está viéndonos, observándonos. Mejor ni decir que somos cristianos. Dice el 5, hermanos, de ahí donde estamos. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Qué está diciendo aquí? Tú tienes que poner toda diligencia. Hay una responsabilidad, hermanos. Si Dios nos ha dado ya su fuerza, su poder, pero no va a venir el Señor a abrirme la Biblia y decirme, o a levantarme, jalarme del pie, sacarme de la cama. No, hermanos. Es una responsabilidad que tenemos de levantarnos y buscar al Señor, de escudriñar la palabra. Es una responsabilidad. Aquí dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadida a vuestra fe virtud. Dios ya nos dio esa fe. Es el primer don que Dios nos da, la fe. Tenemos esa fe. Ahora esa fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, ¿sí? Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y luego dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento. Otra vez, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero dice, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. No vemos más allá de nuestra nariz. ¿Sí? Somos cristianos y bueno, hasta ahí. Dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, dice, hermanos, tanto más procurad, dice Dios a través de Pedro, por tanto, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Tenemos un llamado, hermanos, para ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios, ¿sí? Por eso dice aquí que procuremos hacer firme, que no estemos fluctuando, hermanos. Que se nos quite la pereza espiritual ya. Que se vaya ese cansancio espiritual, ese cansancio físico, todo lo que nos estorba, despojándonos de todo aquello que nos tiene ahí atados y no hacemos lo que Dios dice, hermanos. ¿Sí? Por lo cual, hermanos, dice, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. Es una palabra, es una promesa de Dios. Pero hay un precio que pagar. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Salvador. Sí, eres cristiano, sí. Yo no digo que no eres salvo, sí. Sí, pero ¿cómo vas a entrar ahí? Al cielo. Pero aquellos, dice el Señor, aquellos que se esfuerzan, dice, van a tener una amplia y generosa entrada. ¿Te imaginas cuando llegues ahí delante del Señor y ver al Señor, simplemente ver al Señor y que te diga, bienvenido siervo, sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra hijo, hija, en el gozo de tu Señor? ¿Te imaginas una amplia entrada, amplia, que dónde vas a entrar y la grandeza del Señor, la gloria del Señor? No vas a entrar, llegar de panzazo, ¿no? Como cuando estudias y pasas con 6 de calificación, esa la mínima, ¿no? Que tenías que sacar para pasar de año, de panzazo. Decía, pasé, pero de panzazo. ¿A quién le quiere llegar al cielo de panzazo? Yo no. No sé ustedes, hermanos, que dicen, no, pues aunque sea de panzazo, la cosa que lleguen. Pero aquí dice una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego dice Pedro, y se los digo yo esto, hermanos, con todo mi corazón. Dice, por esto, dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Mientras Dios me dé vida, hermanos, y me dé oportunidad, se los voy a estar diciendo. Se los voy a estar recordando. ¿Sí? Dice, aunque vosotros la sepáis, no importa. Ya es que sí, yo lo sé. No importa que lo sepas.
Lo siento mucho. Aunque lo sepas y estés confirmados en la verdad presente, dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve, decía Pedro, en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. A mí no me ha dicho todavía cuándo, no me lo ha dicho cuándo, pero mientras esté yo aquí, les repito, se los voy a seguir recordando, les voy a seguir diciendo lo que dice la palabra. Y así ustedes no vienen o no les gusta y es otra cosa, pero yo ya cumplí, ¿sí? Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, dice también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Nos lo dejó dicho Dios a través del apóstol Pedro y yo se los dejo en sus corazones también. No sé cuándo el Señor me llame, pero mientras el Señor me tenga aquí, me van a tener que aguantar. ¿Cómo ven? No a mí, la palabra del Señor. Y a veces no nos gusta, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios. ¿Sí? Es la palabra de Dios. Padre bendito. Ay, Señor, tú sabes todas las cosas, Dios. Señor, que por el amor de tu nombre no haya sido en vano esto. Que no hayan venido tus hijos a perder el tiempo, Señor. Es tu palabra y tu palabra no regresa vacía, Señor. Por favor, que traiga vida y no muerte, Dios. Porque un día vamos a presentarnos delante de ti a darte cuenta, Señor. Y es personal, Señor. Padre, por favor, Señor. Por favor, que tu palabra haya entrado como espada de dos filos, Señor. Empezando por mi corazón, Señor. Por mi vida, Padre. La necesito mucho, Señor. Y necesito de ti, de tu presencia, de tu fuerza, Señor. Ayúdame para que yo lo que predique, Señor, lo que enseñe, sea una realidad de mi vida, Dios. Que estas almas aquí también, Señor, hayan recibido de ti la palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en ella, ayúdanos a meditar en ella, Padre. Ayúdanos a ser hacedores de ella, Padre. Haz de nosotros discípulos, Señor. Líbranos, Señor, de ser visitantes o simpatizantes del Evangelio. Plántanos, Señor, en una congregación, Señor, donde se hable tu palabra, Señor. Donde crezcamos para la gloria de tu nombre. Donde tú ministres nuestros corazones, Dios. Plántanos para que demos frutos, Señor. Y podamos ser de bendición para otras personas, para otras generaciones, en tanto tú vienes por tu iglesia. Ayúdanos, Padre. Haznos sabios, haznos entendidos de cuál es tu santa y preciosa voluntad para nosotros. Señor, como tu sierva bendigo, Señor, esta congregación. Esta congregación somos tuyos, Señor. Somos tuyos. Somos tus ovejas, Señor. Tú eres nuestro buen pastor, Señor, que tu vida diste para salvar la nuestra. Te pertenecemos, Señor. Que realmente se haga una realidad lo que te cantamos, Señor. Que todo lo que somos y todo lo que tenemos es tuyo, porque es tuyo. Tuyo. De nadie más. Ayúdanos a entenderlo y ser buenos administradores de lo que tú nos das. Para que te entreguemos buenas cuentas, Señor, de todo lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.